Muy bien, pues ya estamos listos con esta segunda mitad de tu programa, la productividad del capital humano. En esta ocasión estamos tratando el tema de la comunicación. Y haciendo un recuento de lo que vimos en la primera parte, sabemos de la comunicación humana, que puede ser interpersonal, grupal, masiva, colectiva, pero también está la comunicación intrapersonal, con nosotros mismos. De esta forma nosotros estamos pensando, planeando, organizando todo lo que tenemos que hacer en nuestro día, en una semana, a mayor tiempo y, por qué no, la planeación de nuestra empresa. En esta segunda parte del programa hablaremos de la comunicación aplicada a la labor, a la empresa, a nuestro trabajo. Por ello es importante entonces conocer de la comunicación y poder aplicarla de manera efectiva. Porque si no, las instrucciones dadas a nuestro capital humano, el diálogo entre coordinadores, la manera en que nos expresamos con proveedores, clientes, gobierno, puede no ser la idónea. Hablábamos entonces en la primera parte que la comunicación humana en la familia, entre personas, amigos, conocidos, en la ciudad, es informal. Pero en la empresa, por lo regular, la comunicación es formal. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser con las palabras adecuadas, de acuerdo a la función que desarrollamos, de acuerdo al contexto de la empresa y por lo regular escrita. Ahora tenemos la gran ventaja que contamos con los medios electrónicos. Antes todo tenía que ser por fuerza en papel impreso, con máquina de escribir o a mano. El día de hoy tenemos la comunicación por medio del correo electrónico o incluso por las aplicaciones de mensajería. Esto es muy importante porque algunas compañías no autorizan esa comunicación y no la convierten en oficial, pero hay otras que sí, que con el simple hecho de tener el diálogo en el mensaje, algo escrito, ya tienen una comprobación, ya verifican que la instrucción fue generada, que fue aceptada y que se tiene que llevar a cabo. Entonces dependerá de las políticas de tu empresa, qué tanto son flexibles para permitir otros medios que no sean el documento como tal. Recordemos que en una comunicación formal, un oficio, por ejemplo, lleva una codificación, lleva a quién va dirigido, quién lo emite, hay ciertas categorías en las que participan y por lo regular llevan una firma y posiblemente un sello. Entonces esto les hace todavía más formales, pero ahora ya podemos escanear, podemos enviar, podemos optimizar los tiempos y muchos lo aceptan como algo apropiado. Pero bueno, esta comunicación formal dentro de la empresa debe desarrollarse, pues ahora sí que en cascada, desde la dirección, desde la presidencia, a todas las demás personas. Por lo regular sucede que se lleva a cabo la comunicación formal, pero no siempre se cumple todo lo que debe hacerse ahí y le gana la comunicación informal dentro de nuestra empresa. ¿Qué significa eso? Que aunque se dé un oficio, se dé una instrucción o se dialogue respecto a lo que se tiene que hacer dentro de la compañía, pues más se habla del contexto, de la ciudad, del clima, de las amistades, de la familia, aún dentro de la empresa. Y esto en ocasiones nos quita mucho tiempo, pero también es necesario, porque las personas necesitamos desahogar emociones y sentimientos y a menudo lo hacemos con las palabras. Por lo regular, ya sea que escribamos algo en medios electrónicos o que lo dialoguemos con un compañero o compañera de trabajo, eso va a permitir que nos sintamos más equilibrados, más a gusto, estables, y si no abusamos de esta comunicación informal dentro de la organización, es positivo. ¿Cuándo se convierte en negativo? Cuando esta comunicación es de chisme, es en contra de alguien o es incluso para sabotear la instrucción de un superior a un subordinado. Ahí es cuando ya no conviene, no es apropiado, pero por ello existimos consultores expertos en todas las relaciones interpersonales de la organización, de la empresa, para poder analizar si se está llevando a cabo la comunicación bien o si hay algún problema que esté desvirtuando, que hace que los trabajos, las acciones no se cumplan como es debido. Entonces, importante analizar no solamente el trabajo o desempeño como tal, sino todo lo que está sucediendo en la comunicación. Ahora, adelantábamos en el primer segmento que no solo son las palabras las que comunican, también el espacio, también la distancia, los objetos en qué manera se están distribuyendo. Entonces, si tú tienes una oficina, una planta de trabajo donde haya objetos innecesarios, un mobiliario inapropiado, algo que no sea ergonómico, toda la comunicación del entorno va a dificultar que se realicen las labores. Si lo que buscamos es la productividad del capital humano, lo idóneo es que tengamos un espacio apropiado para trabajar, libre para poder circular,
ventilado para estar a gusto, si se puede con aire acondicionado, en lugares como Veracruz que son tan calurosos, qué mejor, pero no siempre se puede o no siempre el giro de la empresa lo permite, entonces por lo menos que esté ventilado, salubre, que no tenga un encierro donde la persona se esté enfermando continuamente. ¿Okay? Otro elemento también de la comunicación empresarial es la iluminación. Si nosotros tenemos un lugar de trabajo que está oscuro, que está un poco deprimente, pues va a bajar nuestro ritmo, no vamos a ser tan productivos, a lo mejor hasta nos deprimimos a la larga. Por ello es necesario que exista la iluminación apropiada, no solo para poder ver bien, no solo para que nuestro sentido de la vista cumpla con su función, sino también para que nuestro estado de ánimo sea el pertinente. Entonces, la comunicación humana dentro de las empresas tiene un campo enorme de acción. No es únicamente el platicar o el escribir, sino que hay muchos elementos. Y bueno, otro de los temas principales de la comunicación que no podemos dejar de tocar en este programa, que es genérico, de manera global de lo que es la comunicación, son las barreras para comunicarnos. Decíamos en la primera parte que por lo regular creemos que nos estamos comunicando bien y en ocasiones no nos damos cuenta que la estamos regando, que no la estamos haciendo bien. ¿Por qué? Bueno, porque hay principalmente 4 grupos de barreras en la comunicación que son muy comunes en su estudio y que vamos a explicar en este momento. Vamos a procurar no caer en esas barreras o tratar de disminuir al máximo las acciones y los efectos si es que se están presentando. De manera general, ¿cuáles son estas barreras? Bueno, las barreras en la comunicación, también llamadas ruido, que estorban o entorpecen el diálogo y la acción, son la barrera física, la barrera fisiológica, la barrera semántica y la barrera psicológica. Son 4 grupos de barreras que pueden estar presentes en nuestra organización o también en casa, ¿verdad? En cualquier parte de la comunicación, y que no nos permiten llegar a la meta, al objetivo final de la comunicación entre 2 o más personas. Pongamos los ejemplos de cada una de ellas. Una barrera física tiene que ver con el entorno, tiene que ver con la distancia, tiene que ver con las condiciones en que trabajamos. Entonces, si nosotros le damos una instrucción a un subordinado, pero nos encontramos lejos de esta persona en una misma instalación, posiblemente no nos escuche bien, y no porque tenga problemas fisiológicos de hipoacusia, de bajo forma de escucha, sino por el que está muy lejos la voz. Aunque hablemos fuerte, casi gritando, si hay una distancia grande entre el que habla y el que escucha, posiblemente sea una barrera física. De igual manera, si hay mucho ruido sonoro en el lugar donde trabajamos, posiblemente no nos escuchen bien lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Bueno, esa vibración y ese ruido no permite escuchar claramente las instrucciones. Otro ejemplo de una barrera física está con la iluminación que mencionábamos. Si está muy oscuro, aunque tú tengas una buena visión, aunque tu vista sea la correcta, el lugar físicamente no es apropiado. Se te desgasta tu vista, pero aparte no haces las cosas como deben ser. Por ello, como empresarios debemos contemplar todos estos elementos. No es nada más, te dije las cosas y no las hiciste. No, hay que analizar por qué está fallando la comunicación. ¿Acaso hay una barrera física? Otro ejemplo de barrera física es la temperatura. Si es un lugar caluroso y no tenemos aire acondicionado aun cuando las condiciones lo permitan, posiblemente vamos a trabajar a disgusto y el calor nos va a distraer y hacer rendir menos. De igual forma, si está muy frío, calor extremo, frío extremo. Sabemos que no en todos los lugares se puede regular la temperatura a nuestro gusto. Y algo más, si somos un grupo de personas, posiblemente alguien tenga mucho frío y alguien mucho calor en una misma temperatura, pero eso ya es un nivel personal. La barrera física entonces tiene que ver con la iluminación, con la distancia, con el ruido o los sonidos que existan y con elementos de toda esta naturaleza que hemos estado platicando. Procuremos disminuir barreras físicas para que la comunicación fluya mejor y sea más eficiente. Otro ejemplo de las barreras de la comunicación dentro de la organización es la barrera semántica. Y esto significa que las palabras deben tener el mismo significado para las 2 o más personas que nos estamos comunicando. Imagínate en un extremo, en un ejemplo ya extremo, en que le das una instrucción a tu personal y se la dices en otro idioma. Pues si no hablan ese idioma, las personas que contribuyen a tu empresa, obviamente no te van a entender. O a la inversa, si tus trabajadores son de otra nacionalidad y tú no hablas su lengua y tú les quieres expresar todo en español, pero ellos todavía no comprenden el idioma,
por supuesto que no va a haber entendimiento. Es un ejemplo burdo, es un ejemplo extremo, pero es para demostrar cómo una barrera semántica puede impedir la comunicación. En el otro segmento, en el previo, hablábamos que en una ciudad tenemos un determinado calor, modismos que utilizamos que tienen un significado. Si cambiamos de ciudad, de estado de la República Mexicana o bien en otro país, una misma palabra va a tener un significado distinto. Por ello, entonces, debemos usar en nuestro trabajo las palabras que en común significan lo que queremos que se esté haciendo por medio de la comunicación. Entonces, es necesario poner en común los términos para nuestro trabajo. Si alguien no los conoce, debemos enseñárselos, explicárselos y que los recuerde hasta que los aplique. Ejemplo de esto son los tecnicismos. Si tu empresa tiene que ver con un modo específico de trabajo donde necesitan especializarse para realizar las actividades, es importante la capacitación, es importante el refuerzo de esos conocimientos y de esos términos para que no existan barreras semánticas. Entre un giro y otro, entre un tipo de empresa y un gremio con otro, hay distintos términos que en ocasiones no se comprenden igual. Puede haber una barrera semántica. O si el trabajador llega de otro estado, de otro país, aunque hable el mismo idioma, puede tener una diferencia en los significados. Una barrera más es la barrera fisiológica, y ahí sí se refiere directamente al cuerpo, a la persona. Y por ejemplo, el que escucha menos de lo normal, el que ve débilmente y necesita una prótesis visual como los lentes, el que no puede desplazarse adecuadamente de un lugar a otro por problemas de motricidad, y así cualquier problema que tengas o que tenga tu personal en su cuerpo puede llegar a ser una barrera física en la comunicación, sea al hablar, al escribir o al trasladarse de un lugar a otro dentro de tu empresa. Y dejamos para lo último una muy interesante, para terminar con este segmento, la barrera psicológica. Y esta es muy delicada, porque si tú contratas personal con una mala actitud, es un ejemplo de una barrera psicológica. Saben hacer las cosas, pero no quieren, pero no les da la gana, pero no sienten a gusto. Y se lo pidas de la manera que sea, a lo mejor no lo hacen o lo hacen mal. ¿Por qué? Por barreras psicológicas. Y ahí tenemos como ejemplo los prejuicios, las malas actitudes y otros elementos que son nocivos dentro de la comunicación, porque la persona no desea comunicarse adecuadamente o no desea hacer las cosas de manera apropiada. Con esto cerramos de manera muy general el tema de la comunicación dentro de la empresa en este tu programa, la productividad del capital humano en las organizaciones. Estamos transmitiendo desde Canaco, Veracruz, en nuestras instalaciones de Allende, entre Lerdo y Juárez, en la ciudad y puerto de Veracruz. En los siguientes programas hablaremos ya a más detalle de la comunicación con lo que es la empatía y la asertividad. Todo esto gracias a Psicoexistir, que por medio de Juan Carlos Fuentes Purón te trae estos conceptos que se aplican en tu organización. Gracias y nos vemos en el próximo programa.